Hay personas que no solo visten a otros, sino que también los acompañan en momentos importantes de la vida. Félix es una de ellas. Con elegancia, dedicación y un oficio aprendido desde joven, se convirtió en un referente del buen vestir para el hombre santafesino. En esta historia nos comparte su recorrido, desde sus inicios, cuando aprendía observando a los maestros del oficio de la moda hecha a medida, hasta su mirada sobre las costumbres que marcaron a varias generaciones, desde los años 70 hasta hoy. Félix, 50 años vistiendo al hombre santafesino. Sí, la verdad que es mucho tiempo, pero es verdad, son 50 años, porque empecé desde muy chico, más que trabajando, colaborando en una boutique. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 13, 14 años, estudiaba durante la mañana en el comercial Domingo Silva, y a la tarde me iba al centro. Tenía un amigo que el tío tenía boutique en la Galería Colonial. Entonces yo iba, me quedaba ahí paradito en la puerta, escuchaba, miraba, hasta que me hicieron participar. Y empecé a atender y a acomodar ropa. El local se llamaba La Gallola. Era una de las primeras boutiques que hubo en Santa Fe, porque generalmente en Santa Fe había negocios tradicionales, como Newstay, Casa Testi, donde yo posteriormente trabajé, el Sportman, Juvens, donde también trabajé. Otra de las empresas que había en Santa Fe era Gatti Chávez, en Salta y San Martín, toda esa esquina, la esquina suroeste sería, que tenía 3 pisos, y enfrente estaba La Tropical, Mendoza y San Martín. Eran las tiendas por departamentos, como La Favorita en Rosario. Y bueno, como Casa Beige, que era otro concepto, pero también vendían ropa. En esta boutique donde vos trabajabas tenían la ropa de tendencia, podríamos decir, para los jóvenes. Sí, empezaba una época de usar una ropa más europea en Argentina. Y estos chicos, en ese entonces chicos, tenían 20 y pico de años, tuvieron la buena idea de traerla a Santa Fe, porque era un estilo de ropa que usaban los jugadores de fútbol. Viste que los jugadores de fútbol siempre marcan tendencia. Bueno, y estos chicos estaban relacionados con el ambiente del fútbol y pusieron la primer boutique informal que hubo en Santa Fe. ¿Cuáles eran las marcas? Las marcas, había una marca llamada 2020, Quarry, Graffiti. En los años 70 empieza toda esa nueva era de ropa distinta, más informal. ¿Tus papás no se dedicaban al mundo de la moda? No. De hecho, mi papá estaba en el rubro gastronomía. Él empezó siendo mozo en una chopería famosa que había en Santa Fe, que se llamaba Chopería El Cabildo. Bueno, y mi papá empezó como mozo en esa chopería, y con el tiempo pusieron una cantina que se llamaba Cantina Cingarela a media cuadra, sobre Cortada Bustamante, y enfrente estaba el Mercadito Central, donde hoy es la Plaza del Soldado. Sí. Eran todas calles empedradas. Me acuerdo que los fines de semana la cantina funcionaba hasta muy tarde durante la noche, porque la gente salía del teatro y era como costumbre ir a comer a la cantina, porque los artistas que venían al teatro después iban a cenar a la cantina. Ah, claro. Entonces iba mucha gente a ver los artistas y sacarse fotos. ¿Esto es la década del 60? 60, sí. Uh-huh. Y me acuerdo que la gente salía de la cantina y se juntaba con los que entraban a trabajar a las 4 de la mañana al mercadito. Claro. Llegaban los camiones con mercadería. Era algo realmente muy pintoresco. ¿Vos le ayudabas a tu papá en el bar? Yo le ayudaba, sí, los fines de semana. Me encantaba estar ahí porque era muy divertido. Siempre había grupos musicales. Ahí trabajé como lavacopas, porque
otra cosa no daban. Y tiraba lisos, bueno. Y bueno, siempre tuve ese afán de salir adelante y buscar trabajo. Fue algo que no me pesó nunca, todo lo contrario. Y además podías en ese momento trabajar como cadete, como aprendiz, a pesar de ser menor de edad, podías llegar a tener algún tipo de changuita, de trabajo como para poder ayudar en tu casa, en la economía familiar. Sí, de hecho, los fines de semana vendía choripán en la cancha de Unión, en la cancha de Colón, y vendía café también. En una época se vendía café en termos. Con eso yo me las arreglaba como para, por lo menos, tener como para mis salidas. Claro. Félix, estamos hablando de una época en que el centro de Santa Fe era el lugar clave donde todos tenían que ir, pasear. Era la época de las galerías que se inauguraban, de los locales. Sí, el centro comercial por excelencia era calle San Martín, que no era tan extenso como ahora, eran menos cuadras, eran 5 o 6 cuadras y era de noche, circulaban autos, era doble mano. Después, con el tiempo, creo que se hizo una sola mano. Durante los fines de semana se cortaba el acceso al tránsito y se hacía peatonal. Desde Lisandro de la Torre hasta Tucumán. ¿Qué recordás de esa época, de esa peatonal y de la gente, de los negocios? Tengo una imagen así muy marcada, que los adolescentes, los chicos, se paraban en el cordón de la vereda para ver pasar las chicas. Estaban todos los chicos en fila y había en la galería Garay, arriba, había un bar que se llamaba Melipal, donde se juntaban todos los chicos adolescentes ahí en la puerta. Había como distintos lugares. Bueno, pero había mucho movimiento en todo el centro. Iban todas las familias, se desayunaban en el centro, almorzaban en el centro, había mucho movimiento. La peatonal era el lugar para ver y ser vistos. Exactamente. ¿Cómo vestían los hombres en esa época? Había una moda, las chicas, por ejemplo, usaban el hot pant, el short o minifalda, era la época de la minifalda, bien cortita, bien cortita. Y los chicos usaban el jean chupín, bien chupín. Me acuerdo que, bueno, lo voy a nombrar porque es una marca emblemática, estaba muy de moda el Levi's 505, que era el más tradicional, y otro, creo que era el 501, no me acuerdo bien cuál era, que era bien chupín. Y me acuerdo que en esa época las lonas eran estáticas, no como ahora que tienen elastano. Expandes, tienen elastano que son más manuables, bueno. Eran tan finitos abajo que a algunos les costaba sacárselos. Recuerdo, una vez mi hermano llegó a casa después de un día de lluvia con el pantalón todo mojado y no se lo podíamos sacar. Entre todos se lo queríamos sacar y no podíamos. Bueno, era la época del jean bien ajustado, el cinto de cuero crudo, trabajadito con trenzas, mocasines, las zapatillas flecha estaban de moda, muy de moda. Eso era en verano. Y en el invierno... Y chombita. Hola. Y la chomba por excelencia, sí, era camisa escocesas o chomba Lacoste. Y era accesible. Ahora ya es un poquito más. ¿Y el hombre más grande, quizás el hombre de mediana edad, cómo se vestía? Bueno, todavía estaba la moda de usar trajes y sacos durante los fines de semana. El hombre salía a la noche, siempre salía con saco, y si era invierno, con sobre todo, se usaba el piloto, se vestía de otra forma, un poquito más, más estructurado todo, más tradicional. Bueno, con el tiempo fue cambiando todo eso, pero mucho zapato acordonado. Estoy hablando de los hombres no muy grandes, pero de 30 y pico, 40 años en adelante. Y bueno, como hablábamos la otra vez, que acá en Santa Fe, al haber
tantos abogados y universidades, y al ser una sí. ciudad netamente administrativa. Claro, es tribunales, casa de gobierno, legislatura, bueno, eso hacía que mucha gente tenga que vestirse de una determinada forma, más formal, con saco, corbata, zapatos de vestir. Ahora ya no están tan estructurados. Después de la pandemia, eso también influyó bastante para que la gente ande un poquito más cómoda. De cualquier manera, Santa Fe sigue teniendo esa costumbre o esa necesidad por ahí también de vestir tener bien, que usar saco, corbata, sobre todo en tribunales. Fue una época donde como que irrumpió la moda, ¿viste? Como que la gente se empezó a atrever a usar cosas distintas, cosas nuevas, cosas más osadas. Claro, antes los chicos jóvenes tenían que vestirse como el padre, pantalón, sí, el padre camisa. claro, porque el padre los llevaba a la misma casa donde ellos se vestían, que tenía un determinado look, digamos, muy, muy clásico la mayoría, y entonces los chicos vestían prácticamente como el padre, claro, o heredaban las cosas del padre o de los hermanos. Claro. Después de la Galería de la Gallola, ¿dónde te fuiste a trabajar? Bueno, después de ahí, yo ahí tenía 14, 15 años y bueno, después tuve un accidente que estuve un año sin hacer nada prácticamente. Una vez que me recuperé, enseguida empecé a trabajar en el rubro. Tenía un amigo también que tenía venta de ropa mayorista, el padre de un amigo en realidad, y bueno, y me prestaba ropa. Y yo le vendía a mis amigos, vendía en el barrio, hacía tiendas así como las que se usan hoy. Sí, sí. Bueno, algo así, parecido. Y a los 18 años entro a trabajar en Casa Testi. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. Sí, frente a la Plaza España, una casa tradicional. Yo cuando entré la casa ya tenía 70 años. Yo tenía recién cumplidos 18 años, y la verdad que aprendí mucho ahí porque fue mi primer trabajo formal. ¿Quién te enseñó ahí en ese lugar, en esa boutique tradicional, determinados conceptos que marcaron tu trayectoria? Bueno, la verdad que aprendí de todos un poco. Los dueños eran la familia Testi y uno de ellos, de los hermanos, era el que estaba en la venta, el otro estaba en la parte administrativa, el negro Testi que le llamaban. Era una persona muy, muy particular porque él participaba mucho en las ventas y estaba muy atento y nos marcaba los errores, como así también nos enseñaba y nos explicaba por qué el saco tenía que quedar de tal manera, cómo tenía que hacerse el ruedo. Y me acuerdo, trabajando en la empresa 4 sastres, 2 sastres y 2 medios sastres, que eran los ayudantes de sastre. Cada cliente que se medía un pantalón o un saco, teníamos que llamar al sastre. Así le quedara bien. El sastre bajaba, miraba, si estaba bien el largo, si estaba bien de cintura, le preguntaba si lo sentía cómodo, si quería que le hagamos algo, que le hagan algo al pantalón o al saco. Y bueno, y aprendí bastante todo sobre lo que es costura. Un oficio que ya podríamos decir sí, está extinguido. Lamentablemente es un oficio sí que se ha perdido porque acá en Santa Fe no hay escuelas de sastres, hay muy buenas modistas, pero no hacen el trabajo que hacía un sastre. El sastre desarmaba la prenda, y si tenía que cortar, cortaba y la volvía a armar. El cliente de ese entonces era muy exigente, porque se hacían los trajes a medida también. Entonces el cliente era conocedor de cómo usar un traje, de cómo tenía que quedar un saco. Entonces también le exigía al sastre cómo quería que le quede el saco o el pantalón.
Entonces eso también hacía que uno tenga que tener en su negocio un sastre, alguien que sepa para las exigencias del cliente, cosa que hoy no ocurre. Y hoy se produce de otra manera. Antes era todo artesanal, cada saco, cada pantalón se hacía todo manual, uno por uno, pasaba por distintas costureras, una costurera hacía el ojal, la otra le pegaba el botón, estaba el cortador, estaba el que hilvanaba, estaba el que planchaba, el que doblaba. Una prenda pasaba por 10 manos a lo mejor. Hoy no, hoy es todo mucho más, se produce de otra forma, en serie. Sí, también la industria de la moda cambió y de hacer esos trajes artesanales se pasó al prêt-à-porter, donde ya había una producción en serie de determinadas prendas y empezaron a aparecer los talles y demás. De ahí pasé a Juvens, una casa de ropa que era de Buenos Aires y tenía sucursales en todo el país. Estaba en Córdoba, Rosario, Mendoza, San Nicolás. ¿Y acá estaba ubicada Y acá estaba ubicada en donde hoy está Rigars. Mendoza y San Martín. Mendoza y San Martín, también en la esquina suroeste. Y ese año que yo entro justo se habían cambiado de local, se fueron a la Galería Santa Fe, que se inauguraba la Galería Santa Fe y ellos compraron el local de adelante. Era una casa también de ropa muy fina, ellos confeccionaban camisas. Me acuerdo que las camisas las hacían con doble cuello, se vendían con 2 cuellos. Y ellos te lo cambiaban. Recambiarlo. Y ellos te lo cambiaban. Y doble puño. Claro, porque eran las partes que más se gastaban. Exactamente, sí. Inclusive a veces los trajes con 2 pantalones. Porque lo primero que se gasta es el pantalón, porque la gente a veces usa el pantalón solo. Ese es el error que comete a veces la gente. Entonces, con el tiempo, el pantalón tiene otro color con respecto al saco. O sea, te vendían el repuesto. El repuesto, exactamente, sí. Era un negocio que se caracterizaba también por el calzado. Sí. Ellos, los mocasines de Juvens. Los mocasines de Juvens eran famosos porque había distintas versiones. Estaba el clásico con la vinchita sola arriba. Estaba el Cheyenne, que tenía 2 pomponcitos así. Estaba el de la villa al costado, una villa ovalada, el del estribo, que era un estribito. Eran 4 o 5 modelos y se vendían todos muy bien, todos muy bien. Color suela, chocolate, negro, bueno, la verdad ahí tenía un calce perfecto. Estando en Juvens tuve 2 ofertas de trabajo. Una para un laboratorio de medicina, un cliente me ofrece llevar la valija, te dice, te veo a vos como visitador médico. Y me gustaba la idea. Mientras estaba pensando en esos días qué hacer, viene un amigo de la vida que tiene supermercados, tiene una cadena de supermercados en Santa Fe, y había fallecido el padre y él quedó solo con el supermercado. Entonces viene y me dice, textuales palabras, flaco, sacate el traje, la corbata, ponete un jean, una zapatilla y venite a trabajar conmigo. Bueno, le dije, no le podía decir que no. Así que fue así, renuncié y me fui al supermercado, como encargado en una sucursal. Y estuve varios años en el supermercado hasta que más o menos se acomodaron las cosas ahí. Y bueno, y un día le dije la verdad, mirá, le digo, la verdad que necesito desarrollarme en lo que a mí me gusta, y él lo entendió como buen amigo, me apoyó, y bueno, seguimos siendo amigos hasta el día de hoy, muy amigos. Así que me fui a trabajar a un negocio llamado Gardels. Gardels era no sé si vos te acordás de la casa Ñaró. Ñaró era una empresa de Buenos Aires que fabricaban trajes y era importante porque tenía varias sucursales en todo el país. Era como Modar, la competencia de Ñaró era Modar. Con el tiempo, Ñaró, los socios se separan
y uno abre briches, que estuvo hasta hace poco tiempo, hasta hace 10 años más o menos, y otro de los socios pone Gardels, la marca Gardels. Y ahí empecé a trabajar siempre relacionado con el mismo rubro, con el mismo tipo de ropa. Ropa clásica. Al hombre. Exactamente, sacos, trajes, pantalones de vestir. Bueno, y ahí estuve un tiempo hasta que la empresa no empezó a andar bien, entonces empecé a buscar otra cosa. Pasé por varios rubros, pero siempre con la idea de volver, así que cuando pude, pegué la vuelta. Y abriste tu propio negocio. Y te cuento brevemente cómo fue. Yo representaba una fábrica de ropa de bebés y niños en Santa Fe, se llamaba Mibes, hacía baberos, batitas, babetales, pintorcitos, todas cosas para bebés. Era de una familia armenia de Buenos Aires, con la que la verdad que tuve una experiencia maravillosa. En la época de la hiperinflación, la fábrica de vender porque no había precio. Y yo me quedé sin trabajo, porque yo era vendedor libre. Y bueno, ya había alquilado una casa con mi mamá y tenía, ciertos compromisos. Y tenía un auto que no podía mantener porque estaba sin trabajo. Entonces un día voy a visitar a un amigo que tenía un local en la Galería Saguir, un local de ropa de hombres, ¿no? Y él, debido a todo lo que pasaba en el país en ese momento, estaba medio cansado y quería dejar el local. Entonces vi la oportunidad y le digo, bueno, mira, te lo compro. Y me dice, ¿cómo me lo vas a comprar? Y le digo, mira, lo único que tengo es el auto. Bueno, me dice. Así que ahí nomás cambiamos la llave del auto por la llave del local, un apretón de manos y cerramos trato. Me quedé con el local y él con mi auto. Y ahí empezaste a trabajar. Y ahí empecé a trabajar. Estaba enfrente de tu propio negocio. Ahí ya estaba enfrente de mi propio negocio. Recuerdo que arriba de la galería funcionaba un tribunal de primera instancia. Entonces iban muchos abogados jóvenes y, secretarios, jueces. Y esta era una boutique más informal. Entonces pasaban por el negocio y me pedían sacos y pantalones de vestir y camisas de vestir y corbata. Y yo no tenía, porque era toda ropa informal. Entonces me vi obligado a traer ese tipo de ropa porque no quería perder esa clientela que la tenía cautiva y que es más, me lo venían a pedir. Claro. Entonces, ahí empecé a cambiar un poquito la onda del negocio y le di una onda más formal, porque empecé a traer sacos, trajes, camisas de vestir, corbatas. Y ahí empezó la sastrería. ¿Recordás algún cliente que hayas tenido, conocido, importante, alguien que recuerdes? Muchos. Para mí todos los clientes son importantes, pero así conocidos, famosos, y sí, fueron muchos, desde Luis Landricina, Federico Lupi. Y también has tenido seguramente clientes que fueron y son figuras destacadas de la ciudad de Santa Fe. Sí, por supuesto. Del ámbito político, muchísimos hasta el día de hoy. Creo que la mayoría de los intendentes y gobernadores en algún momento pasaron por el local y los he vestido, a unos más que otros, porque había unos que eran más pilcheros que otros. Entonces, recuerdo que Carlos Reutemann, el Lole, sabía ir los sábados a la mañana y él era una persona muy correcta porque esperaba que yo atienda a todos, esperaba en la puerta y me pedía cosas puntuales y ahí me di cuenta que él sabía mucho de ropa. En esa época estaban entrando al país telas importadas. Y él, como estuvo en Europa, estuvo en Inglaterra, estuvo en Alemania, conocía sobre telas y sobre estilos de ropa. Entonces, me acuerdo que yo tenía un sobre todo inglés de un
de un paño que pocos conocen, que se llama Loden, que es un paño austríaco que, aparte de ser muy abrigado, es impermeable. Y y nadie se daba cuenta. Yo me acuerdo que él se arrima y me dice, ese sobre todo es de Loden. Yo me quedé asombrado porque era el primero que reconoció la tela. Que reconocía la tela. Le digo, sí, Carlos, es de... Bueno, dice, mañana lo vengo a buscar. ¿Tenés mi talle? Sí, sí. Al otro día vino. Me acuerdo que era color camel. Y así, sobre camisas también, tenía mucho conocimiento sobre las telas, sobre los algodones. Siempre buscaba camisas con cuello inglés. Tenía unos trajes con unas telas excelentes, telas importadas también, de lana Super 120, Super 140, que es una característica de las buenas telas. Esta trayectoria que tenés desde muy jovencito hasta el día de hoy te ha relacionado muchísimo con distintas personalidades de Santa Fe, con muchos amigos que terminan siendo tus clientes, son amigos, como siempre decís, y haces que este mundo de la moda también sea accesible para todos aquellos que quieren lucir mejor. Como siempre hablamos, no importa el talle, no importa la altura, importa la presencia y saber que todos se pueden vestir bien. Sí, por supuesto. Hay clientes que ya vienen con algo definido, que ya saben lo que quieren, bueno, y no lo sacás de ahí, y está bien que así sea. Y si yo los puedo complacer, si tengo en mi negocio lo que ellos quieren, bárbaro. Pero hay otros clientes que no están muy convencidos, no saben. Claro. Mi deber es asesorarlos. Y ahí es donde también empieza un vínculo distinto con el cliente, porque, qué sé yo, generalmente vienen y te dicen, te cuentan para qué es. Para el casamiento de la hija, o para el cumpleaños de la hija, o para el casamiento de ellos, o porque se recibe el hijo, o para irse de vacaciones, necesitan ropa informal para irse de vacaciones. O sea, te cuentan los acontecimientos que tienen y vos te empezás a involucrar en la familia. Te cuentan de la familia, de los hijos, después traen a los hijos. Voy por la tercera generación, porque cuando yo empiezo con el negocio en el año 88, clientes míos que a lo mejor tenían 30 y pico de años, ya tenían hijos. Ya estaban casados, tenían hijos. Y esos hijos, ya hoy tienen hijos que también van al negocio. Así que... Varias generaciones. Sí. El abuelo, el padre y el hijo o el nieto. Muchas gracias, Félix. No, al contrario, gracias Edith por venir. Muy linda charla, me hiciste volver unos cuantos años para atrás y recordar lindas cosas. ¿Sí? Gracias. A vos, Edith. Aún hoy, con la misma pasión y atención al detalle de siempre, Félix sigue en actividad, fiel a ese oficio que abrazó desde muy joven. Su historia no solo habla de telas, trajes y estilos, sino también de vínculos, tradición y la elegancia de hacer bien las cosas. Porque vestir bien no es solo una cuestión de moda, sino de identidad, y Félix lo sabe. Con cada prenda que elige y cada consejo que brinda, se vuelve también el guardián de un legado, el arte de vestir con dignidad, respeto y autenticidad, pasado de generación en generación.